Bueno, vamos a iniciar entonces. Muy buenos días para todos. El suscrito magistrado Israel Soler Pedrosa da comienzo a esta audiencia inicial. Hoy 17 de marzo de 2015, siendo las 8:46 de la mañana. El medio de control es nulidad y restablecimiento del derecho. Demandante Omaira Castro Beltrán. Demandado el departamento de Boyacá. La radicación es número 15001233 3000 2013 00621 00. El tema de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Se identifican las partes, por favor. Al demandante. Muy buenos días, honorable magistrado. Un saludo cordial para usted, para su asistente, para la representante del Ministerio Público y para la apoderada de la entidad demandada. Mi nombre es Nistron Javier Roncancio Muñoz, me identifico con la cédula de ciudadanía 7.309.729, expedida en la ciudad de Chiquinquirá, portador de la tarjeta profesional 82772 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en esta instancia como apoderado de la demandante Omaira Castro Beltrán. Recibo notificaciones en la carrera décima número 1785, interior 201 de la ciudad de Chiquinquirá, teléfono 311-219-0072. Gracias. Apoderada del departamento. Muchísimas gracias, un cordial saludo al honorable magistrado, a la representante del Ministerio Público y al apoderado de la parte demandante. Actúo en calidad de apoderada judicial del departamento de Boyacá. Mi nombre es Claudia Milena Aguirre Chaparro, mi cédula es 23-945-188, expedida en Aquitania. Mi tarjeta profesional es 132.604, expedida al Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección es la avenida Colón 2787, apartamento 203 en la ciudad de Tunja o en la gobernación de Boyacá, la dirección jurídica. Mi teléfono es 310-689-7065. Mi correo electrónico es mileaguirre76@hotmail.com. Gracias. Representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señoría. Buen día para todos. Corresponde esta agencia al Ministerio Público, a la Procuraduría 121 Judicial 2 para Asuntos Administrativos de Tunja, la suscrita Procuradora Mercedes Alfonso Aponte. El buzón de correspondencia es Procuraduría Administrativa 121 Judicial @procuraduría.gov.co. Muchas gracias, su señoría. Para la celeridad del proceso se van notificando las decisiones y quien desee intervenir, por favor, solicita oportunamente el uso de la palabra. Continuamos entonces con el saneamiento del proceso y el despacho no observa ninguna irregularidad o nulidad en lo actuado. ¿Alguna de las partes desean intervenir? Sin objeción alguna. Sin objeción alguna, honorable magistrado. De esta manera entonces queda saneado el proceso, la decisión queda notificada en estrados. ¿Alguna intervención? De la parte mandante, ninguna. De la parte demandada, ninguna, señor magistrado. Continuamos con la decisión de excepciones. Al contestar la demanda se propusieron varias excepciones y todas se denominan de fondo. Sin embargo, el despacho decidirá las que considera que constituyen excepciones previas y las otras pues se reservarán al fondo del asunto si es el caso. Esto pues de acuerdo con el numeral sexto del artículo 180 de la ley 1437 de 2011. Al contestar la demanda, entonces el departamento propuso las siguientes excepciones: cosa juzgada, caducidad de la acción respecto a los actos administrativos cuya nulidad se pretende, falta de causa legal para iniciar la acción, indebida acumulación de pretensiones, el oficio objeto de impugnación no constituye propiamente un acto administrativo, falta de legitimación en la causa por pasiva, requisito de procedibilidad, buena fe, inexistencia de la obligación, prescripción de la acción y la que denominó innominada o genérica. De estas entonces el despacho considera que las siguientes constituyen excepciones previas: cosa juzgada, caducidad de la acción, indebida acumulación de pretensiones, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción de la acción
y la que denominó como el oficio objeto de impugnación no constituye propiamente un acto administrativo. Se resuelve entonces de la siguiente manera. Excepción de cosa juzgada. Se señaló que con anterioridad dentro del proceso radicado con el número 15-001 3133-007 2007-00069-01, esta jurisdicción había conocido de las mismas pretensiones con identidad de objeto de partes de causa y donde se profirió sentencia el 16 de diciembre de 2010 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Tunja, decisión que fue confirmada por este tribunal el 9 de febrero de 2012. En consecuencia, considera que esa decisión hizo tránsito a cosa juzgada y que debe decretarse entonces esta excepción. La excepción no está llamada a prosperar por las siguientes razones. El artículo 303 del Código General del Proceso, al cual remite el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante iremos CEPACA, señala que las sentencias ejecutoriadas con las previsiones allí previstas constituyen cosa juzgada siempre que exista identidad de causa, de objeto y de partes. Si bien es cierto, existe el proceso ya mencionado y las decisiones mencionadas del juzgado y de este tribunal, y lo cual se pudo corroborar incluso en el sistema de información siglo XXI y coincide la información que allí reposa con la que se encuentra en el proceso. Revisado el fallo, pues existe sí identidad de partes, de objeto, etcétera. El radicado es el 2007-0069-01, donde se solicitó la declaratoria de nulidad del acto administrativo que negó el pago inmediato de las cesantías que había sido reconocidas, e igualmente allí también se pidió la indemnización moratoria, especialmente allí se hizo referencia a la Ley 244 de 1995. Allí se solicitó la nulidad y el reconocimiento y pago de la referida sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Sin embargo, revisando, allí se profirió un fallo inhibitorio, el cual no constituye cosa juzgada. Para el efecto traemos a colación la sentencia proferida por la Corte Constitucional C 666 de 28 de noviembre de 1996, donde el magistrado ponente fue el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Igualmente, hay otra decisión de la misma Corte, que es la sentencia C-258 de 11 de marzo de 2008, con ponencia del doctor Mauricio González Cuervo. En esencia, estas dos decisiones lo que dice es que cuando no se falla de fondo, es decir, la jurisdicción no se utilizó, no se juzgó el caso y por ende mal se podría hablar de cosa juzgada cuando en efecto no se juzgó. Aquí resaltamos una partecito, comillas, dice: el problema que ha sido llevado a la justicia queda sin resolver, lo que implica que puede presentarse nuevamente ante la jurisdicción del Estado para su solución, salvo eventos especiales de caducidad o prescripción. De esta manera entonces se concluye que no existió cosa juzgada y la excepción no está llamada a prosperar. La segunda excepción se denominó caducidad de la acción. Y se dijo que no se demandó dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la resolución que reconoció, aquí es importante resaltar, de la resolución que reconoció la cesantía, y que la petición que elevó ante la administración en marzo de 2013 lo que pretendió fue revivir los términos pertinentes. La resolución que reconoció data del 21 de abril de 2005 y fue notificada el 26 de los mismos mes y año.
Sin embargo, en este caso no se está demandando no están enjuiciando esa resolución, sino que en este caso lo que se trata es de que se reconozca y pague el valor por la sanción moratoria por el no pago oportuno de esa cesantía. De esta manera, entonces, como no se está enjuiciando la decisión que reconoció, sino la que negó, tendrá que hacerse cuenta es respecto de la caducidad, respecto del acto que negó la indemnización moratoria. El otro pues no tiene sentido hablar de esa si no ha sido enjuiciado y no se está cuestionando su legalidad. Entonces tenemos que a partir de la notificación del oficio de 8 de marzo de 2013, este es el que negó la sanción moratoria, o se debe contar el término a partir del 11 de marzo de 2013, que es la fecha en la cual se notificó el oficio de 8 de marzo de esa misma anualidad. Es decir, que tenía hasta el 12 de julio del mismo año para interponer la acción al tenor del literal D del artículo segundo del numeral segundo, del artículo 164 del CEPACA. Sin embargo, a folio 32 obra constancia del trámite conciliatorio adelantado ante la Procuraduría 45 Judicial 2, donde se observa que la solicitud de conciliación se presentó el 25 de junio de 2013, lo cual se interrumpió la caducidad a 17 días del vencimiento de dicho término. La constancia fue expedida el 24 de julio, es decir que el plazo para demandar se amplió hasta el 11 de agosto de 2013. La demanda se presentó el 30 de julio de 2013, es decir, dentro del término legal, por lo cual la excepción tampoco prospera. La tercera excepción se denominó indebida acumulación de pretensiones. Y dice la excepción literalmente, visto los actos que debió demandar la accionante, se encuentra que ha operado el fenómeno de la caducidad. Esto pues está encaminada como a cuáles actos debió demandar, sin embargo debe tenerse en cuenta cuáles actos se demandó, como ya se dijo, entonces no era el de reconocimiento sino el acto que negó la indemnización moratoria, y en consecuencia simplemente estamos dentro de los mismos argumentos que ya se expusieron y decidieron frente al fenómeno de la caducidad de la acción, a los cuales nos remitimos sin que haya lugar a otros análisis. En consecuencia, tampoco prospera esta excepción. Señala también que el oficio objeto de impugnación no constituye propiamente un acto administrativo. Este pues no es una excepción propiamente dicha que se encuentre en la norma, pero podría encauzarse dentro de la que se denomina inepta demanda por no enjuiciar los actos correspondientes. También, si nos damos cuenta, de acuerdo a lo que hemos expuesto, simplemente es una reiteración de lo que ya se ha expuesto, es decir, que la parte pretendía que la parte demandada, en su concepto, debería haberse demandado un acto distinto, pero como ya hemos señalado, simplemente se trata del acto que negó la sanción moratoria y en consecuencia, pues, ya dijimos, no existe causa, pero para los efectos de esta excepción se trata de un acto administrativo. Allí se encuentra contenida la voluntad de la administración y también, como se indicó, pues no hay causidad de la acción, entonces la excepción tampoco está llamada a prosperar. La siguiente se denominó falta de legitimación en la causa por pasiva. En este sentido, la parte demandada dijo que no había tenido, el departamento no tuvo ninguna relación de orden laboral con la demandante y en consecuencia no le compete pagar los salarios, prestaciones, indemnizaciones. Dijo textualmente:
cuando la prestación del servicio simplemente es inexistente, y menos lógico aún el pago de extralegales cuando es bien sabida la legalidad de su reconocimiento y pago. Nuevamente, pues es necesario aquí resaltar que la demanda no está encaminada a que se reconozcan salarios, prestaciones, etcétera, como lo plantea en esta excepción, sino que es otro asunto distinto que ya no vale la pena pues recabar sobre lo que hemos dicho. De esta manera, entonces, la excepción no guarda ninguna relación con la demanda, y de otra parte, la entidad enjuiciada sí fue la que expidió el acto administrativo que se está enjuiciando ante esta jurisdicción. En consecuencia, pues sí existe legitimación por pasiva, y resaltando pues que no hay congruencia entre lo demandado y la excepción planteada, por lo cual el despacho tampoco acoge esta excepción. Nuevamente, entonces, habla de la prescripción de la acción, y en este caso dice que el término para el reconocimiento de la sanción moratoria comienza a correr a partir de la firmeza del acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas. Sigue diciendo que al no tratarse de una prestación periódica, el acto de liquidación y reconocimiento es el que genera el efecto jurídico concreto, y contra el mismo debe agotarse los medios de impugnación previstos en el CEPACA. Asimismo, que la intención de la actora es revivir términos para demandar. Ya habíamos adelantado también conceptos al decir la caducidad de la acción. En este caso, simplemente es necesario resaltar que se están confundiendo los términos de prescripción del derecho con caducidad de la acción. La prescripción, pues como todos sabemos, doctrinal y jurisprudencialmente, se refiere al derecho, ¿sí? Y eventualmente pues tendrá que estudiarse aún de oficio, pero esto va en el fondo del asunto. Y sobre la caducidad y la presentación oportuna de la demanda entre los 4 meses siguientes a la fecha en que le fue notificado, teniendo en cuenta la interrupción que se presentó por concepto de la presentación de la solicitud de conciliación, pues fue dentro del término legal. Entonces, resaltando nuevamente, la prescripción es un fenómeno jurídico distinto que en este caso no se debe analizar, y la caducidad de la acción pues no operó, como ya también lo hemos dicho reiteradamente al decir las distintas excepciones. Igualmente, entonces debe decirse que esta excepción no tiene vocación de prosperidad, y de esta manera entonces se niega la totalidad o no se encuentran configuradas la totalidad de las excepciones previas propuestas por la parte demandada. Las decisiones quedan notificadas en estrados y se corre traslado a las partes para lo pertinente. Apoderado de la parte demandante. Sin objeción alguna, honorable magistrado. Apoderada del departamento. Bueno, frente a las excepciones propuestas, estoy parcialmente de acuerdo con la decisión en el sentido específicamente del oficio objeto de impugnación, que no constituye propiamente un acto administrativo. Debo decir que si bien es cierto, el departamento de Boyacá asume la responsabilidad de realizar los pagos de un hospital liquidado, pues el contenido del acto administrativo que solicita la sanción moratoria, para mi concepto me mantengo en la posición de que sigue siendo revivir términos, toda vez que, como se ha dicho en el transcurso pues de las excepciones,
el reconocimiento del derecho se hizo mediante resolución número 0177 del 21 de abril del 2005, mediante la cual se reconoce o se ordena el pago de los salarios y prestaciones, y adicionalmente que este acto administrativo quedó condicionado al pago de las cesantías, teniendo en cuenta que el departamento o en su momento el hospital liquidado no contaba con los recursos para realizar los pagos correspondientes. Adicionalmente, estaba sujeto a la suscripción de un convenio de concurrencia, y la persona que, en este caso la señora Omaira Castro, no hizo ninguna refutación en su momento sobre ese acto administrativo. Entendiendo pues que debió demandar en su momento o hacer algún recurso, no lo realizó. Y adicionalmente pues que el contenido del 8 de marzo de 2013 viene de per se a revivir los términos correspondientes, después de muchísimos años pues de que no haya dicho absolutamente nada sobre el respectivo pago. Y pues yo igual fundamenté esa posición del objeto de impugnación con una jurisprudencia que este mismo tribunal expidió con fallo del 22 de enero de 2009, en un proceso que también se adelantó con el Hospital Regional de Duitama, con ponencia del magistrado Jorge Eliezer Fandiño Gallo, en un caso similar al que nos ocupa, que estableció que en efecto, con claridad mediana, el oficio demandado, es decir, el oficio para el caso del 8 de marzo, de acuerdo con los argumentos esbozados, también pues no constituye un acto administrativo propiamente dicho, y que de suyo mencionado no contiene una manifestación unilateral de la administración, por cuando simplemente se limita a dar una respuesta a la petición elevada por el demandante, y que tampoco dicho oficio crea, modifica o extingue derechos concretos del demandante. También debo decir, pues para que quede, digamos, la claridad en el ambiente, que en efecto la señora Omaira Castro Beltrán nunca fue empleada del departamento de Boyacá, y la falta de legitimación en la causa por pasiva estaría llamada a prosperar, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, el departamento asume esa responsabilidad de realizar el pago, es por una situación especial, pero que de datas se conoce que la sanción moratoria se le aplica únicamente al empleador que incurrió en mora, y que para este caso el empleador nunca ha sido el departamento de Boyacá, toda vez que en el mismo contenido de la hoja de vida, desde el momento de su nombramiento, la persona, y hasta el momento de que se liquida el hospital y se le comunica el acto de supresión del cargo a esta señora, hoy demandante, se le especifica que siempre ha sido empleada del Hospital San Salvador de Chiquinquirá, por las situaciones pues que de hecho conoce la parte demandante, y es que el hospital fue una persona jurídica de derecho privado, y que no existió ningún vínculo jurídico en especial, en concreto, con el departamento de Boyacá. Dejando estas aclaraciones, pues dejo a consideración del honorable magistrado. Para claridad de las decisiones que eventualmente puedan adoptarse, y para garantizar también el derecho de defensa de las partes, como se ha tomado una decisión respecto a las excepciones negándolas, las decisiones se controvierten a través de los recursos pertinentes. ¿Se trata en este caso de un comentario, como dice usted, para dejar en el ambiente, o se trata de algún recurso? En cualquiera de los dos eventos, por favor, precise, y si está interponiendo algún recurso, precise qué clase de recurso, y si los argumentos que ya expuso son con los cuales pretende sustentar, o simplemente usted lo que desea es hacer un comentario a las decisiones para que quede en el ambiente, reiterando lo que ya dijo. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, honorable magistrado. Sí, en efecto, como dije inicialmente, pues presento pues una objeción frente a la decisión, específicamente en dos de las excepciones que no estoy de acuerdo, que es la precisemos, por favor, ¿es una objeción, es un recurso? Es un recurso para presentar. ¿Qué clase de recurso? El recurso de apelación para las excepciones propuestas. Ah, bueno, ¿frente a cuáles entonces? Entonces, la falta de causa para iniciar la acción legal, el oficio objeto de impugnación no constituye propiamente un acto administrativo,
y la falta de legitimación en la causa por pasiva, requisito de procedibilidad. ¿El sustento es lo que ya expuso? Sí, el sustento es lo que ya expuse, sí señor. Frente a las decisiones adoptadas por el despacho, tiene la palabra la representante del Ministerio Público. Aún no estoy corriendo traslado del recurso interpuesto por la parte demandada. Tiene la palabra. El Ministerio Público solicitará a su despacho se confirme la decisión. Disculpa, no está haciendo traslado. Está conforme con la decisión, su señoría, y no tiene recursos. Del recurso propuesto por la parte demandada se corre traslado a las partes en su orden, demandante y Ministerio Público. Tiene la palabra la parte demandante. Muchas gracias, honorable magistrado. Escuchando los planteamientos dados por la apoderada de la entidad demandada, al hacer uso de la palabra en cuanto respecta a la decisión adoptada por esta sala, por este despacho, en torno a las excepciones previas que se vislumbraron en este medio de control, debo pronunciarme en los siguientes términos. Primero, se dijo al final que se trata de un recurso de apelación que ha interpuesto la honorable colega doctora Claudia Milena Aguirre, pero encuentro un vacío en uno de los requisitos del recurso que no se solicita con claridad si quiere que se revoque, modifique o adicione la decisión adoptada como exige o se exige legalmente, motivo por el cual creería que no debe dársele curso al recurso interpuesto. De otro lado, si no es de recibo esta primera acotación que he hecho con respecto al recurso interpuesto, debo pronunciarme con lo que ella manifesta o en torno a lo que ella manifesta. En primer término, controvierte la decisión de las excepciones por cuanto denota que hay falta de legitimación en la causa por pasiva y no comparte la decisión del despacho de que esa excepción no prospera. Recordemos que la ley 244 del 95, que consagra la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías, castiga es a quien debe pagar las cesantías, no al empleador como tal. Es claro el artículo en ese sentido, por tal razón no habría lugar a entender una cosa diferente que la norma no dice. Si miramos con atención el texto del artículo de la ley 244 del 95, dice lo siguiente. Dice, artículo primero, modificado por el artículo cuarto de la ley 1071 de 2006, términos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales por parte de los peticionarios, la entidad empleadora, y aquí resalto, o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente si se reúnen los requisitos dados. A su vez, el artículo segundo, modificado por el artículo quinto de la ley 1071 de 2006, señala que la entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de 45 días a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordene la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público para cancelar esta prestación. Como se observa, la norma no es taxativa, no es expresa en decir el empleador, sino es amplia en su sentido gramatical y dice que es tanto para los empleadores como para la entidad pagadora de la prestación social a la cual se castiga por no pagarse oportunamente, en este caso, cesantías. Y como notamos, quien reconoció estas cesantías fue el departamento de Boyacá, ninguna otra entidad. Es decir, el departamento de Boyacá se configuró en la entidad pagadora para estos efectos y por eso está legitimada en su causa para ser demandada. A más de que esta entidad, departamento de Boyacá, fue la que expidió el acto administrativo hoy objeto
de controversia judicial o demandado a través de este medio de control, que es el oficio de fecha 8 de marzo de 2013, donde hace o donde pone fin a la situación planteada diciendo lo siguiente: comedidamente me permito manifestarle, no es posible acceder a su petición en el sentido de reconocer y pagar a la señora Omaira Castro Ventral la sanción por pago tardío o extemporáneo de la cesantía. Estas dos cosas nos llevan a pensar que efectivamente la legitimación en la causa por pasividad recae en el departamento de Boyacá y no en ninguna otra entidad para ser llamada a este juicio. Con respecto a la excepción que también debate la doctora, cuál es la indebida, que el oficio no constituye un acto administrativo propiamente dicho, aquí sobra decir que nuestro ordenamiento o nuestras normas contenciosas administrativas nos enseñan cómo son los procedimientos administrativos. Un derecho de petición da lugar a un derecho, a un procedimiento administrativo, y este procedimiento administrativo termina con la decisión adoptada por la administración. En este caso, el procedimiento administrativo que diera lugar al acto administrativo aquí demandado se generó como consecuencia de la petición que elevara mi mandante ante el departamento de Boyacá el día 25 de enero del 2013, petición que fue resuelta a través del acto administrativo del 8 de marzo de 2013, donde puntualmente en la petición se le solicitaba que se procediera a pagar por parte del departamento de Boyacá la sanción moratoria por el pago extemporáneo de la cesantía, y efectivamente el acto del 8 de marzo de 2003 decidió la petición en el sentido de no acceder a esa solicitud, tal como lo expresara al referirme a la sección anterior, y que vale la pena recordarlo. Dice en este acto administrativo, hoy aquí objeto del debate judicial, comedidamente me permito manifestarle, no es posible acceder a su petición en el sentido de reconocer y pagar a la señora Omaira Castro Beltrán la sanción por pago tardío o extemporáneo de la cesantía. Ello quiere decir que en efectividad lo que se generó con el acto del 8 de marzo de 2013 es un verdadero acto administrativo que puso fin a una actuación administrativa y por lo tanto es juzgable ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y creo que la otra sección con la que no compartió la apoderada del departamento fue la indebida precisión del objeto de la demanda. Ante eso no tengo nada más que decir, la demanda es clara, está precisa hacia qué apuntan las pretensiones y cuáles son los actos que se buscan sean objetados a través de este medio de control. Por lo tanto, reitero, no creería que el recurso impetrado, con la advertencia que hice anteriormente, sea llamado a prosperar. Por tal razón, solicito, si se da tránsito a esta apelación, que a quien corresponda decidirla mantenga la decisión adoptada por el honorable magistrado en esta audiencia. Muchas gracias. Representante del Ministerio Público tiene la palabra. Solicita a su señoría no acceder a la apelación de la decisión por cuanto considera el Ministerio Público que el desacuerdo de la parte demandada con la decisión emitida por su despacho respecto del fundamento de no acceder a la prosperidad de las excepciones previas no ha sido debidamente sustentado y fundamentado por la apoderada de la parte demandada, en el mismo sentido en que fue tomada la decisión del despacho, es decir, el fundamento que hace la demandada en el desacuerdo y para la petición de la apelación de las excepciones previas son los mismos fundamentos que se debatieron en la petición de las excepciones previas. Por tal motivo, considero, su señoría, que con fundamento en la legalidad, el Ministerio Público solicita no se acceda al recurso de apelación. Muchas gracias. Teniendo en cuenta la aclaración que hizo el apoderado de la parte demandante, el despacho considera que en este caso la parte demandada debe aclarar
cuál es la solicitud concreta que hace, como lo dijo él, si lo que pretende es que se revoque, se modifique o se modifiquen las decisiones adoptadas. Lo anterior teniendo en cuenta el artículo 228 superior, que dice que no se debe hacer prevalecer el derecho formal sobre el sustancial. No dar la oportunidad pues implicaría desconocimiento de esa norma de carácter superior, por lo tanto entonces le pregunto a la demandante cuál es la petición en ese sentido. Tiene la palabra, a la parte demandada, la apoderada de la parte demandada, tiene la palabra. Muchas gracias, honorable magistrado. Sí, en efecto, lo que solicito pues con el recurso es que se revoque la decisión frente a esas 3 excepciones que fueron negadas, teniendo en cuenta los argumentos que se expusieron en su momento. En ese orden pues solicito se tenga en cuenta los argumentos que se expusieron frente a esas 3 excepciones que se presentaron y que se revoque la decisión planteada por el honorable despacho. El despacho decidirá al final de esta audiencia si se concede o no se concede el recurso de apelación propuesto por la parte demandada, teniendo en cuenta algunas decisiones adoptadas por el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativo, donde dice que por tratarse de un sistema oral, de interrumpirse en este momento la actuación para conceder el recurso, pues se estaría dilatando considerablemente la actuación, porque además podrían haber otras decisiones sobre las cuales las partes puedan impugnar. De esta manera entonces ya se corrió traslado, se aclara y se decidirá sobre la concesión del recurso al final de esta audiencia. Continuamos entonces con la fijación del litigio. De acuerdo con lo que ya se ha expresado en esta audiencia, pues no cabe duda que la demanda está encaminada a que se declare la nulidad del oficio notificado el 11 de marzo de 2013, mediante el cual el Departamento de Boyacá negó el pago de la indemnización moratoria por pago extemporáneo de cesantías a favor de la actora y en consecuencia a que se le cancelen los valores correspondientes. En primer lugar dice que se debe aplicar la ley 244 de 1995 y en su efecto la ley 50 de 1990. Yo creo que no hay necesidad de ahondar, el problema es sencillo y este sería entonces el problema y obviamente pues la fijación del litigio. Se corre tras las partes para que manifieste si están de acuerdo o no con la fijación. Parte demandante. De acuerdo con la decisión adoptada. Apoderada del departamento. Estoy de acuerdo con la decisión. Representante del Ministerio Público. De acuerdo con la decisión, su señoría. Pasamos entonces a la etapa de la conciliación. Se invita a las partes a que propongan fórmulas de conciliación, obviamente si tienen facultad expresa para hacerlo. Recordemos que este es un mecanismo alternativo de solución de conflictos y que puede entonces precaver un litigio, o en este caso, como ya estamos en el inicio de un litigio, pues se podría prescindir de las demás etapas judiciales. Concedemos entonces el uso de la palabra en primer lugar a la apoderada del departamento. Muchísimas gracias, honorable magistrado. Sí, en efecto, el Comité de Conciliación del Departamento de Boyacá, en sesión ordinaria del 11 de marzo de 2015, se estudió el caso de la señora Omaira Castro Beltrán de Lemus, quien pretende que se le cancele la sanción moratoria de conformidad con lo previsto en la ley 244 de 1995 y que fue elevada su solicitud mediante oficio de 8 de marzo de 2013, en el cual solicita una cuantía de 30.739.990. Para esos efectos el comité dispuso no conciliar, teniendo en cuenta que existe la prescripción de los derechos, en el entendido que el mencionado oficio mediante el cual se le informa la decisión hace alusión a los argumentos que se tuvieron en cuenta como excepciones en la demanda, y adicionalmente considera el comité
que se encuentran prescritos todos los derechos y adicionalmente a que el departamento actuó de buena fe, salvaguardando pues los intereses de los trabajadores del Hospital San Salvador de Chiquinquirá liquidado. En consideración, considera no conciliar y anexo en 2 folios para que obre dentro del proceso. Si las partes desean ver el documento, de lo contrario lo acercan al estrado, por favor. Teniendo en cuenta que como es una instancia de conciliación y esta debe ser adoptada como se trata de una entidad pública por el comité que regula el tema dentro de la entidad y observando que la decisión del comité no conciliar, entonces de esa forma debe entenderse la posición. La doctora desea intervenir. Gracias, su señoría. Solicitarle se continúe, se declare el fracaso de la etapa conciliatoria y se continúe con el trámite del proceso. La demandada cumplió satisfactoriamente con la decisión del Comité de Conciliaciones respecto de los fundamentos para no conciliar. Muchas gracias. Bueno, en efecto, el acta que expuso la apoderada del departamento indica o recomendó, o mejor, allí se indica que el Comité de Conciliación recomendó no conciliar. De esta manera, entonces, pues el despacho que debería proponer una fórmula no lo hace, pues teniendo en cuenta que simplemente no existe ánimo conciliatorio y que el comité hizo esa recomendación, decisión que se considera es obligatoria para la entidad de conformidad con lo previsto en el decreto 1716 de 2009, que el despacho considera aplicable por analogía en este caso. De esta manera, entonces, se declara fallida la conciliación. La decisión queda notificada en estrados. ¿Alguna intervención? Sin objeción alguna. No encuentro objeción alguna, honorable magistrado. Sin observaciones, su señoría. Pasamos entonces al decreto de pruebas. Se decretan las siguientes, solicitadas por la parte demandante documentales. Se tienen como tales las presentadas con la demanda y se decreta la prueba documental solicitada en el numeral segundo de la capta de pruebas, con excepción de la del literal C, que hace referencia a un concepto del Consejo de Estado como quiera, que estos no constituyen medios de prueba y adicionalmente pues pueden ser consultados a través de la relatoría de las altas cortes o por diferentes medios. Sin embargo, la prueba solicitada en el numeral segundo, dijimos, se decreta pero no se ordena oficiar porque ya se encuentra en el expediente. Esto está en los anexos, se pueden ver folios 40 a 74. Igualmente se decretan las pruebas que se solicitó para que se oficie, solicitó la parte actora en el numeral tercero y en consecuencia se dispone que se oficie al Banco da Vivienda, Red Bancafé, sucursal Chiquinquirá, allí aparece la dirección, para que se allegue el extracto de la cuenta de ahorros que pertenece a la demandante Omaira Castro de Lemus, donde conste los movimientos financieros realizados entre el mes de julio y el 31 de diciembre, ambas fechas de 2008, en especial para que certifique, especialmente si se efectuó una consignación por parte del departamento de Boyacá y en qué fecha dentro de ese periodo. En segundo lugar, se dispone a oficiar a la gobernación para que envíe certificación de la fecha en que eventualmente hubiera sido cancelada la cesantía reconocida a la demandante mediante la resolución número 0177 de 21 de abril de 2005, persona que venía ocupando el cargo de auxiliar en el Hospital San Salvador de Chiquinquirá. El primer oficio, entonces, a la vivienda lo puede retirar y radicar la parte demandante, y el segundo oficio, por encontrarse aquí la apoderada de la parte demandada y porque le queda más fácil, entonces
el despacho dispone y solicita que retire y tramite dicho oficio. Para esto, pues las entidades demandadas tendrán un término de 8 días para que contesten lo pertinente. Pruebas solicitadas por la parte demandada: se tienen como tales los documentos allegados con la contestación del libelo introductorio. Ya habíamos dicho que obran en el anexo. Como pruebas de oficio se dispone incorporar al expediente los documentos visibles a folio 40 a 74 que habían sido solicitados con anterioridad. Igualmente, se dispone oficiar al Departamento de Boyacá para que certifique la fecha exacta de la suscripción del contrato de concurrencia, al que ya hemos hecho referencia en esta actuación. Toda vez que allí hay una fecha, en la contestación de la demanda, hay una fecha, pero solo habla de un mes. Y sobre todo porque en el documento no es visible o no aparece la fecha de suscripción. Igualmente deberá certificar la fecha en que recibió los fondos provenientes de ese convenio, si fue que los recibió, ¿sí? Igualmente debe enviar copia de la solicitud elevada por la demandante a ese organismo donde solicitó que se le cancelara la sanción por pago extemporáneo del emolumento prestacional mencionado en esta fecha, que esa petición no obra aquí en el expediente. Sí, vamos a revisar que al parecer sí existe esta solicitud. Sí, vamos a corroborar, porque si ya está no tendría sentido volver a solicitarla. Sí, correcto. A folios 27 a 29 obra la solicitud, entonces se revoca la decisión de solicitar nuevamente esta información. Igualmente, la entidad demandada tendrá un término de 8 días para contestar lo pertinente. Estas decisiones quedan notificadas en estrado, se corre traslado a las partes. Demandante. Sin objeción alguna. Parte demandada. Gracias, honorable magistrado. Frente a la solicitud de oficio de la certificación de fondos, dado que pues eso fue un convenio de concurrencia suscrito entre el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de Planeación Nacional y el Ministerio de Protección Social, no sé si sea digamos posible que el departamento sea quien certifique ese convenio, o simplemente anexo yo copia del convenio de concurrencia donde se puede evidenciar pues la fecha de suscripción del convenio, o adicionalmente pues que la certificación del fondo, eso se constituyó a través de una fiduciaria. Una fue del Banco de Bogotá, o sea, hay una serie, digamos, de entidades que entrarían a concurrir ahí. Yo lo que podría anexar sería los soportes como tal, los convenios, que sí de hecho el departamento los tiene, pues no para hacerlo a modo de certificación. Pongo en consideración esa situación al honorable magistrado. Sí, se puede certificar. Lo que ocurre es que ya llegaron una copia, pero no es legible o no aparece la fecha. Entonces yo creo que se podría de cualquier manera, incluso como ya obra el documento con una certificación, sería suficiente. Igualmente respecto a los fondos, ¿sí? Es decir, si los recibieron, en qué fecha. Correcto. Representante del Ministerio Público. Conforme con la decisión, su señoría. Entonces decidimos sobre el recurso
de apelación propuesto por la apoderada del departamento contra algunas de las excepciones decididas por el despacho y que habían sido propuestas por dicha entidad. Aseguró el apoderado de la parte demandante, en primer lugar, pues que no había solicitado si lo que pretendía era la revocatoria o que se revisara, bueno, cuál era la pretensión específica respecto a la decisión o las decisiones adoptadas por el despacho. Sin embargo, pues ya se aclaró y entonces se considera que este punto está superado. También la representante del Ministerio Público consideró que el recurso no fue sustentado en debida forma porque simplemente se reiteraron algunos de los argumentos que ya habían sido expuestos al contestar la demanda. El despacho considera que, a pesar de que se trate de una reiteración, expuso unos argumentos que racionalmente pues indican cuál es la inconformidad contra las decisiones adoptadas y que de esta manera pues entonces tampoco puede exigirse una mayor sustentación porque simplemente de allí pues se puede ver cuál es la intención de la impugnante. De esta manera entonces el despacho decide conceder el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante contra algunas de las decisiones adoptadas al decidir las excepciones propuestas en el efecto suspensivo para que sea decidido por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda. En consecuencia se dispone que oportunamente se remita el expediente y previamente pues se dejen las constancias pertinentes en el Sistema de Información Judicial siglo XXI. La decisión queda notificada en estrados. Se corre traslado a las partes demandante. Conforme con la decisión. Parte demandada. Conforme con la decisión, honorable magistrado. Doctora. Sin observación alguna, su señoría. ¿Autorizan ustedes la publicación de esta audiencia en caso de que sea necesario? De la parte demandada se autoriza la publicación. Sí, honorable magistrado, se autoriza por parte de la parte demandada la publicación. El Ministerio Público no tiene ningún impedimento para que se publique esta audiencia. Bueno, entonces verificamos antes de cerrar si quedó grabado alguna constancia. Ninguna. Vamos a verificar, sí.